Buenas tardes, amigos y amigas, Casa de Dios, Iglesia Casa de Dios Emanuel. Una vez más este domingo estamos aquí transmitiendo desde casa. Ah, Mientras usted se prepara y va y trae su Biblia, busca su Biblia, lápiz, pluma, papel para que apunte las citas. Mientras usted hace eso y mientras se empiezan a sintonizar algunos, vamos a estar escuchando este canto y ponga atención a lo que dice la letra. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó.
Bien, espero que usted ya esté listo con su papel, su lápiz o pluma para apuntar citas. Antes que nada vamos a estar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo que nos concede una vez más de poder estar reunidos por este medio como iglesia. Dándole gracias por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, por su fidelidad sobre todo, y por su protección, por su sustento. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Reconocemos, Señor, tu señorío, Señor. Reconocemos tu autoridad, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro protector. Lo eres el todo en nuestra vida, Señor. En este momento estamos reunidos como iglesia, Señor, a través de este medio, Señor, hasta que tú así lo dispongas, Señor. Y dándote las gracias también porque nos has guardado con vida, con salud, a nosotros y al resto de nuestras familias, Señor, al resto de la congregación Casa de Dios Emanuel. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, ahí donde ellos se encuentran, Señor. Sigan siendo ricamente bendecidos y prosperados, Señor, en todo, Señor. Ahora, Señor, estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor, con oídos atentos, Señor. Un corazón abierto, Señor, y sensible, Señor, al consejo, a la instrucción, a la enseñanza, a la corrección y a todo lo que sea necesario, Señor. Te pedimos, pues, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, limpiando día a día nuestras vidas, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y todo esto sabemos y entendemos que es para gloria tuya, Señor. Haz, pues, lo que tengas que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. La semana pasada cometí un error al mencionar que había un error en la Biblia y quise decir en la iglesia. Si usted va conmigo o va al rato que tenga tiempo, va y mira la enseñanza de la semana pasada, por ahí en el minuto 32. Mi intención fue decir que había errores en la iglesia y yo dije errores en la Biblia. Y es obvio que no hay errores en la Biblia. Hay errores de traducción, sí, pero la Biblia no se contradice, no tiene errores. Hay errores en la iglesia, sin lugar a dudas. Eso fue lo que quise decir. Después, revisando el video, me di cuenta, y creo que nadie se dio cuenta porque nadie me lo hizo ver. Y esto pues me causa tristeza porque quiere decir que no está poniendo atención, ¿verdad? Entonces, corrija por ahí, vaya al minuto 32 y escuche. Mi intención no fue decir que había errores en la Biblia, sino errores en la iglesia. Le prometí otras citas acerca de la semana pasada, hablaba sobre que Jesús no tiene su diestra de poder, su diestra de justicia, y me faltaron otras citas más que quiero que las anote, ¿sí? Donde habla de la diestra de Dios y lo que esto significa. La diestra de Dios en la Biblia, en Éxodo 15:6, nos habla de su poder y de su fuerza. En Éxodo 15:6, para que lo anótelo, yo lo leo. Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. En el Salmo 60, o quiero que vaya primeramente conmigo al Salmo 17. Salmo 17, lo tengo más cortito y lo vamos al 60. Salmo 17:7 nos habla que su diestra es una diestra de refugio. Salmo 17:7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Ahora sí, quiero que vaya conmigo al Salmo 65. Salmo 60, versículo 5 nos dice de la siguiente manera: para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Y quiero leer otro salmo más, el Salmo 63:8. Salmo 63:8. Y dice:
está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Y quiero leer también en Hechos, capítulo 2. Hechos 2. 2:33 y 34. Hechos 2, 33 y 34. Dice de la siguiente manera, y habla de la diestra de Dios como el lugar de honor. Y ahí estamos nosotros. Recuerde que Él es el que nos ha hecho dignos y nos ha exaltado a ese honor. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ahí es donde estamos sentados, a la diestra de Dios, según Efesios. Entonces, para no llevarnos más tiempo acerca de la clase pasada, simplemente quise enriquecer más esa clase, trayendo más citas, más información al respecto. Hoy vamos a hablar, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, y le pongo una marca ahí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a hablar de los Nicolaitas. ¿Quiénes son estos perversos? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué enseñaban? ¿Por qué Jesús dice que aborrece sus obras? ¿Por qué la iglesia de Éfeso también aborrecía sus obras? ¿Por qué usted y yo debemos de aborrecer esas obras también? Y si las estamos practicando, ¿por qué debemos de arrepentirnos de eso? ¿Sí? Y volvernos a Cristo, a depender de su gracia, la cual nos ha sido otorgada y es nuestra a través de la fe. Bien, entonces vaya conmigo a Apocalipsis 2.6, creo que ya está ahí, ya le di bastante tiempo. Ponga una marca, no lo vaya a perder. Y en el versículo 6, Apocalipsis 2.6, la iglesia de Éfeso, creo que esta es la iglesia que más información ha salido, ¿verdad? O hay mucho que hablar sobre esta iglesia. Y en el versículo 6, Jesús le dice esto a la iglesia de Éfeso, o al ángel de la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Jesús. Y aquí quiero notar algo, quiero que usted note algo cuando lea la Biblia. Se lo voy a exponer para que usted lo lea con más claridad y lo pueda entender mejor. En contraste con otras iglesias en Asia, o sea, donde se ubicaban estas iglesias, estas 7 iglesias, lo que hoy es Turquía, no hay registro de que hayan sufrido persecución externa, o sea, que viniera de afuera, como en muchos casos por causa del Imperio Romano, sí, sufrieron ese tipo de persecución. Sino más bien en estas iglesias, más bien era interna, ¿no? Es una persecución interna. Y usted dirá, bueno, ¿cómo que una persecución interna? Sí, es una persecución interna porque viene de los de adentro, de los que están en la iglesia, no de los que están afuera. En el versículo 2, Jesús habla y les dice, yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, los llama malos. Los has probado y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Y esos se encontraban ¿dónde? Dentro de la iglesia. Esos que se autonombraban apóstoles. ¿Les suena familiar? La misma historia, como decimos en México, la misma gata, nomás que revolcada hoy en día. Es lo mismo. Y también nos habla de este otro grupo, de los Nicolaitas, el cual acabamos de leer hoy en el versículo 6, que también estaban al parecer en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso, tratando de infiltrar su doctrina. No así con la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo ya estaban dentro. Y ahí mismo, si usted da vuelta a la página, o tal vez está en la misma página, en el versículo 15 del capítulo 2, ahí nos habla acerca de estos personajes. Nos habla de Balaam en el versículo 14, que cuando lleguemos ahí vamos a explicar eso, de Balaam y de Balac. Pero en el versículo 15 Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Lo mismo que les dice a la iglesia de Éfeso, con la diferencia que acá en la iglesia de Éfeso estaban tratando de entrar o infiltrarse. El problema con la iglesia de Pérgamo es que ya estaban adentro. Ya estaban adentro, enseñando esas
herejías, esas falsas doctrinas, esas doctrinas de demonios que menciona la Biblia, ¿sí? Ya estaban adentro. Es obvio pues que estos nicolaitas eran falsos maestros que enseñaban lo que hoy se enseña, o a veces, incluso si tú enseñas sana doctrina, tal vez alguna vez te han confundido con ellos y nos dicen que nosotros enseñamos que utilizamos la gracia como libertad para pecar o como licencia para pecar, y no es así. Nosotros nunca hemos dicho eso. La gente a veces pone palabras en tu boca que tú no dices. Es obvio pues que estos nicolaitas eran falsos maestros que enseñaban que la gracia es licencia para pecar. O sea, puedes hacer lo que sea y la gracia lo cubre todo. No hay problema. Eso es prácticamente la enseñanza general de los nicolaitas. Eran unos libertinos, para que mejor me entienda, infiltrados o tratando de infiltrarse en las iglesias con sus herejías destructivas y depravadas. Aquí Jesús está advirtiendo a la iglesia de Éfeso, o mejor dicho, la está congratulando porque la iglesia de Éfeso, con el conocimiento que tenía, podía discernir y mantener a estos falsos fuera. El problema era con la iglesia de Pérgamo. Tenían ese problema ya encima, o ya adentro, mejor dicho. Segunda de Pedro nos dice, apunte ahí, Segunda de Pedro 2.19, yo lo leo. Segunda de Pedro 2.19. Y la Biblia está llena de estos falsos, ¿sí? Aunque a veces no los menciona por nombre, pero cuando ya conocemos sus enseñanzas nos damos cuenta si eran gnósticos, si eran nicolaitas, si eran los que enseñaban o retenían la doctrina de Balaam, etcétera, etcétera. Simplemente por su enseñanza. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan es un evangelio también que es un evangelio apologético contra los gnósticos. Las cartas de Juan, especialmente primera de Juan, va dirigida todo el primer capítulo hacia esta secta de gnósticos que se habían infiltrado en la iglesia, o estaban tratando de infiltrarse en la iglesia, o tratando de enseñar eso. Bien, entonces Pedro, segunda de Pedro 2.19, Pedro nos dice esto, y quiero que note algo antes de continuar. Si usted se fija, todos los que escribieron segundas epístolas y hasta terceras epístolas, si usted nota, todas las segundas epístolas tratan precisamente de este problema, de los falsos apóstoles y falsos maestros. Ahí nomás se la dejo de tarea. Cuando usted lea las segundas epístolas, por ejemplo, de Corintios, de Tesalonicenses, Timoteo, Juan, etcétera, usted se va a dar cuenta. Pedro, en este caso, aquí nos está hablando de precisamente como que le dan más dirección hacia eso, ¿sí? Más enfoque hacia eso. Bien, dice el versículo 19, segunda de Pedro 2.19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ok, todo esto tal vez a usted no le suene familiar, pero hoy en día vemos esos mentirosos, esos falsos, que con sus enseñanzas han llevado a muchísima gente cautiva. O sea, son cautivos de ellos. Pero aquí sobre todo, ¿quién está detrás de esas personas, de esos falsos apóstoles, de esos falsos maestros? Pues obviamente que es un espíritu demoníaco, es obra de Satanás. Son hijos del diablo, como dice la Biblia. Las cosas hay que llamarlas por lo que la Biblia los llama. Así también nosotros. Y aquí nos damos cuenta que es lo que Pedro nos está diciendo es precisamente encaja en lo que Apocalipsis, o lo que Jesús le está hablando a las iglesias de Apocalipsis. Los falsos maestros y los falsos apóstoles son los principales medios o armas o instrumentos que usa Satanás para atacar a la iglesia desde adentro. Es su arma más eficaz porque trabaja desde adentro, no desde afuera. A veces la gente, los cristianos, están esperando la persecución, ¿verdad?, que viene desde afuera, ¿sí? O piensa que todo es de afuera, Satanás viene de afuera a la iglesia. No, él está ahí. Tiene gente ahí en las iglesias, especialmente hoy en día, estas iglesias grandísimas, y yo no las estoy criticando por ser grandes, las estoy criticando por lo que enseñan, sí, por los líderes. Bien, es el instrumento pues que usa Satanás para atacar a la iglesia
desde adentro. ¿Sí? El enemigo es más eficaz cuando empieza a atacar desde de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro, ¿sí? Porque cuando es de adentro, no se lo espera. No se lo espera, y menos cuando salen de la misma iglesia. Ya hablamos de eso la semana pasada. Simplemente esto es parte de lo que hablamos acerca de, perdón, no fue la semana pasada, sino de lo que hablamos sobre los falsos apóstoles. Creo que fue 2 semanas. En 2 de Corintios, apúntele. 2 de Corintios. Ahí Pablo también nos habla. 2 de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13 al 15. 3 versículos. Fíjese bien lo que dice Pablo acerca de estos falsos. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, no son, ¿ok? Parece que, pero, o sea, no son. Es como, o sea, como son falsos, cuando usted no tiene el conocimiento bíblico, o sea, no tiene el discernimiento a lo falso, usted lo puede ver como genuino. Un ejemplo, si usted no conoce un billete falso, si usted no conoce un billete genuino, cuando le presentan uno falso, va a mirarlo como genuino. Pero cuando usted conoce lo genuino, al instante usted puede detectar aquello que es falso. Es por eso tan importante conocer la verdad, conocer lo genuino. Y Satanás está falsificando lo genuino, está falsificando la verdad, está falsificando lo bueno y lo presenta. Y es simple y sencillamente un falso. ¿Sí? Dice el versículo 14, y no os maraville, porque el mismo Satanás, aguas, abra los ojos, mire la iglesia como está hoy en día, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, por eso los llamamos ministros los llamamos ministros de Satanás, por eso los llamamos demoníacos, porque él es el que está detrás de ellos. Ministros de Satanás se disfrazan como ministros, se disfrazan, pero no son. Yo me puedo disfrazar, ¿sí? Me puedo poner una máscara y aparentar ser lo que no soy. Sí, aparentar justicia o que soy justo. Y si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y mucha gente se va con esa finta, como decimos, ¿verdad? Es que ahí hablan de Dios, hablan de la Biblia, hablan del Espíritu Santo, oran y quién sabe qué. Y cantan y se siente muy bonito. Y ministros de Satanás. ¿Ok? Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Por su fruto. Mire el fruto. Fíjese bien de qué están hablando siempre. ¿Ok? ¿A dónde están apuntando la gente? ¿Hacia Él? ¿Allá arriba? ¿O hacia ellos mismos? Ponga atención. Abra los ojos. Abra sus oídos. Si se les deja a estos falsos, son capaces de destruir iglesias y arruinar vidas. Y hay iglesias que ya están arruinadas, ¿sí? Ya están destruidas. Cuando digo arruinadas y destruidas, no quiero decir que están cerradas. No. Simplemente mire usted su enseñanza. Es una ruina. Es una ruina. El apóstol Juan y el apóstol Judas, o sea, Judas el bueno, no el Iscariote, Judas el hermano de Jesús, en su carta o en sus cartas nos advierten y previenen de estos falsos. Si usted va conmigo a 2 de Juan, nomás tiene un capítulo, o sea, el versículo 8, apúntelo ahí. 2 de Juan está atrás de Apocalipsis, 2 libros atrás. 2 de Juan,
1:8 y luego después de segunda de Juan sigue tercera de Juan y luego Judas. Ahorita vamos a leer estos dos versículos. En segunda de Juan 1:8 y luego Judas 1:4. Digo 1 porque pues, nomás tiene un capítulo. ¿Ok? Y ahí en segunda carta de Juan, versículo 8 nos dice esto. Y esta epístola presente trata, prácticamente es el énfasis, ¿sí? Igual que el de Judas. El versículo 8 me dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No está hablando que vas a perder tu salvación. Puedes caer en las redes de estos, ¿sí? Porque eres uno de esos cristianos que nunca lee la Biblia, ¿sí? Que pocas veces asiste a la iglesia, ¿ok? Y son presa fácil. Son llevados por todo viento de doctrina. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, no caigas en sus redes, ¿ok? De estos falsos. En Judas, da vuelta a la página, yo creo que han de ser como 2 páginas, casi la mayoría de las Biblias, y nos encontramos con la carta de Judas. ¿Ok? En el libro de Judas también tiene nomás un capítulo. En el versículo 4 nos dice lo siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, disfrazados. Allá ya lo leímos. Pablo ya los había advertido. ¿Sí? Se disfrazan. Y no se disfrazan, o sea, no es que traigan un disfraz que los santifica como eso. O llegan a una iglesia y dicen, yo soy un apóstol falso. Yo soy hijo de Satanás. No, 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 no. O sea, con mentiras, con lisonjas, etcétera, etcétera. Y convencen a la gente y la arrastran hacia ellos. Eso es lo más peligroso. Los arrastran hacia ellos, a sus falsas enseñanzas. Y al arrastrarlos hacia ellos, obviamente los apartan o los alejan de Cristo. ¿Ok? Ese es el peligro. Y aquí Jesús está al tanto de su iglesia. Recuerde que camina en medio de ellas. Y los está advirtiendo. Cuídense de esos. Cuídense de esos lobos rapaces. Cuídense de esos falsos. Bien, dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oh. Hombres, fíjese bien, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, eso sí, esos son los que se aprovechan de la gracia, o mejor dicho, no han conocido la gracia, porque si conocieran lo que es la gracia, ¿sí? La gracia produce muchas cosas en nosotros, pero estos obviamente como son impíos, no conocen la gracia, la usan nada más de palabra, no de hecho, no la practican, no la viven. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, ¿sí? Y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso que le acabo de explicar, ¿por qué? Porque apuntan a la gente hacia ellos, o sea, hacia ellos como líderes y a las personas hacia ellos mismos, hacia el yo, hacia el egocentrismo y hacia todo lo que tiene que ver con el yo. En otras palabras, desplazan y bajan a Dios. Lo digo en ese sentido porque no lo pueden hacer, pero, o sea, lo desplazan y ellos toman el lugar. A eso es lo que se refiere. Son enseñanzas, por eso le digo, son enseñanzas satánicas. Son anticristos. Juan los llama anticristos. Llevan seguidores, pues, de sí mismos y no de Jesús. El centro de rehabilitación que yo visitaba, ahorita no lo puedo visitar por causa de esto que está pasando. Y siempre, ya lo dije la otra vez, siempre les digo, ¿saben qué, muchachos? Y a las muchachas también, porque son 2 centros separados. Cuando usted salga de aquí y quiera congregarse en una iglesia cristiana, usted no necesita ser un teólogo, no necesita ser un maestro, no necesita conocer mucho de la Biblia. Simplemente nada más esto. Y esto también se lo digo a usted como hermano en Cristo. Si usted se reúne en una iglesia donde todo lo que se habla, todo lo que se dice ahí, todo lo que se practica, todo lo que gira ahí en las actividades de la iglesia, apuntan hacia usted mismo,
o hacia su líder, huya. Es un falso. Lo va a llevar a la ruina. Salga corriendo de ahí. Hay pocas iglesias aquí en la ciudad de Tijuana con sana doctrina. Hay pocas. Congréguese en una iglesia donde todo lo que se hace es para la gloria de Dios, especialmente la enseñanza. Y ahorita quiero hablar un poquito de la música más adelante. ¿Okay? Espérame un poquito nada más. Tiene que ver con eso, ¿eh? Bien. Los nicolaitas elevaban pues el intelecto por encima de la fe. Sí, no estamos en contra del intelecto, no estamos en contra sino está primero la fe. Y el egocentrismo, o sea, el yo por encima del Salvador. Y al hacer esto y enseñar esto, estaba negando el señorío de Jesús. Fíjese bien, el señorío de Jesús. Y minando de esta manera, cuando usted enseña o sus enseñanzas llevan o hace creer a las personas que si le echan muchas ganas, déjeme decirlo de esta manera para que me entienda, lo que le está diciendo es que se esfuerce mucho y le eche muchas ganas porque su desempeño va a lograr lo que Jesús no puede. Déjeme decirle esto, Jesús ya lo hizo y nos lo ha dado y se llama gracia y es nuestro. Lo que pasa es que no lo conoce, no conoce la gracia, no conoce su gracia. Entonces ahora usted está tratando de lograr aquello que ya es suyo, que Jesús le dio, por su esfuerzo y desempeño. Y luego lo peor de todo esto, lo hemos escuchado y yo sé que muchas veces lo llegamos a decir alguna vez. Y le decimos a esas personas, échale ganas. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es decir, decirle a una persona, échale ganas es como decirle, esfuérzate tú. Porque lo que falta, Jesús no lo proveyó en la cruz, tú lo tienes que lograr. Y solamente tú lo puedes lograr con tu esfuerzo y desempeño. No, ya nos fue dado. Ejercítate en lo que ya te fue dado. Ejercítate, ocúpate en lo que ya te fue dado. Desarróllalo, o sea, úsalo. De eso se trata. Estaba negando el señorío de Jesús y de esta manera lo que hacían cuando te enseñan a que te mires a ti mismo, lo que tú puedes lograr y a veces las cosas que tú ya eres y ya tienes, pero que te hacen o te enseñan de que tú las debes de alcanzar y lograrlas, lo que hace que mina la fe de los débiles. Mina la fe, andamos por fe. Recuerde esto, andamos por fe. Aquí en la iglesia de Éfeso, la cual estamos mirando aquí en el capítulo 2, los nicolaitas no era un problema como sí lo era en la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo sí era un problema, ya estaban adentro. Acá estaban queriendo entrar. Pero los de Éfeso eran bien. Tenían discernimiento. Juzgaban correctamente. No se cree esa frase muy trillada y equivocada. No juzgues. Ponte a orar por ellos y Dios se va a encargar de ellos. No. Hay que llamar las cosas por lo que son y por lo que la Biblia dice. Y hay que delatarlos. ¿Sí? Pero sobre todo hay que enseñar a la iglesia para que también la iglesia pueda discernir, ¿sí? Y rechazar esas falsas doctrinas. En Éfeso andaban por fe. En Pérgamo andaban por la mezcla. Ahorita les voy a explicar lo que es la mezcla. La mezcla obviamente es cuando mezclas dos cosas, tres o más, ¿verdad? Se necesitan mínimo dos. En la iglesia de Éfeso pues andaban por la fe. En Pérgamo andaban por la mezcla. La mezcla es parte fe y parte obras o parte desempeño. La gracia no es licencia para pecar, como muchos creen. ¿Sí? A veces la gente pone palabras en tu boca que tú no dices. ¿Sí? Y la gracia, cuando se enseña la gracia, no estamos diciendo que la gracia es una licencia para pecar. O la justificación. No estamos enseñando eso. Nunca hemos enseñado eso. Muchos creen eso y ponen esas palabras en nuestra boca.
Y los que viven de esa manera, o sea, con la doctrina de la mezcla, viven de esta manera. Toda la semana adorando sus ídolos. Y usted dirá, ¿cuáles ídolos, hermano? Allá, aquellos son los que adoran a los ídolos. La religión católica romana. Y hace mucho tiempo que yo he querido... tengo las ideas aquí en la casa, pero no las he puesto en papel. La iglesia cristiana está igual. Y muchas iglesias están peor que los católicos. Hacen lo mismo o peor. Bien, no es parte del tema, pero nada más. Si un día de estos por ahí me escucha, ponga atención a lo que voy a hablar tocante a eso. O sea, estas personas viven toda la semana adorando sus ídolos. ¿Sí? Especialmente el ídolo más grande, el egocentrismo, el yo. El yo. Primero yo, después yo y siempre yo. Ahí no reina Jesús. Ahí Jesús no señorea. Señoreas tú. ¿Ok? Y eso es peligroso. O sea, toda la semana viven adorando sus ídolos y haciendo y deshaciendo. Pero llega el domingo, corren a la iglesia, confiesan su pecado. ¿Les suena familiar? Y no estoy hablando de los católicos, ¿eh? Usted sabe a lo que me refiero. No os hagáis. ¿Sí? Confiesa su pecado y la gracia lo soluciona todo. Eso es lo que enseñan en la iglesia. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, fíjate que no, ¿eh? No, la gracia la estás malinterpretando. ¿Ok? No te confundas, no te hagas. No uses eso como un pretexto, como otros textos que usan como pretexto. Viven repetitivamente adorando sus ídolos, sobre todo, como ya dije antes, el más grande, el yo. Es que yo siento, no leen la Biblia, ¿eh? Y ahí los miro en Facebook, siempre están comentando. Es que yo le oro a Dios y Dios me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué te cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo congregarte? Pregúntate. Es que yo así lo siento, yo así lo creo, yo así lo pienso, yo así lo miro. No se trata de ti. Pablo lo dijo bien claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A dónde apunta eso? Mira la cruz. Ahí se está apuntando. ¿Ok? Ya no vives tú. Si estás en Cristo, ya no vives tú. ¿Ok? Olvídate de eso. Olvídate de esa mentira satánica que enseñan los falsos profetas y apóstoles y maestros y toda esa bola de... Este evangelio pues obviamente es atractivo. O sea, pregúntese, por eso le digo, entre esas iglesias grandísimas y verdad, eso es lo que enseñan, ese tipo de evangelio enseñan. Es un evangelio diferente y hasta cierto punto yo me atrevo a decir que es satánico. Porque ese no es el evangelio. Hoy en día hay un montón de evangelios. Sí, va a una iglesia y predican una cosa, va a otra iglesia y predican otra. No se enfocan a la sana doctrina. O sea, cuando digo evangelios diferentes porque van hacia las necesidades y hacia los deseos carnales de la gente. ¿Sí? Mientras tú vengas a la iglesia y des tus ofrendas y tus diezmos, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Al cabo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? No hay problema. Tú has sido justificado y no hay problema. ¿Sí? ¿De veras? ¿De veras eso es lo que enseñamos? ¿De veras eso es lo que enseña la Biblia? No, pero eso es lo que enseñan los falsos maestros. ¿Verdad? Este evangelio pues es atractivo, que lleva a la cautividad y lleva a la destrucción. ¿Ok? Es un evangelio mezclado, ¿sí? O sea, parte verdad, parte mentira, o mentira torcida, o mejor dicho, verdad torcida. Es un evangelio mezclado porque no se enseña ni se practica la santidad. Usted escucha a esos de pare de sufrir, nunca le van a hablar de salvación, menos de santidad, menos del pecado, menos de redención, menos de expiación, nada de eso. ¿Qué es lo que hablan? Lo que todo mundo necesita, bienestar social y económico.
Y ahí está Satanás haciéndole los milagros. Son ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia. Y ahí va toda la gente a seguirlos. Y mira a los brasileños. Y luego volteo y miro a la iglesia cristiana. Y no se queda muy atrás, ¿eh? No se queda muy atrás. Obviamente yo no estoy generalizando. No vaya usted a poner palabras en mí. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias cristianas. No estoy diciendo eso. Simplemente digo esto para que usted abra los ojos, abra sus oídos. Y empiece a mirar lo que está ocurriendo a su alrededor. Estamos viendo en la era de la iglesia la Odisea. Por eso le dije la semana pasada. Son unos cuantos versículos. No creo que no los haya leído en toda esta semana. Y fíjese todo lo que ocurre en esa iglesia. Capítulo 3 de Apocalipsis. Y luego mira la iglesia hoy en día. No se enseña ni se practica la santidad. Y obviamente esto molesta a Jesús. Claro que va a molestar a Jesús. Jesús lo reprueba, no lo acepta, lo vomita. ¿Sí? No lo acepta, lo vomita. Su palabra debe ser, o sea, la palabra de Dios debe ser la prioridad de nuestras reuniones. Fíjese bien lo que estoy diciendo. La palabra de Dios debe de ser la prioridad en nuestras reuniones. Ahora yo le pregunto, ¿dónde queda la palabra? Ahora ya me estoy molestando. Disculpa, a veces. No es la música, no son los artistas cristianos, ¿sí? Como hoy en día. Todo, o sea, todos están enfocados y la gente sigue eso, ¿sí? No es el emocionalismo y las experiencias místicas y desordenadas que hay en las iglesias. Eso es lo que quiero decir también. Pero sobre todo la música. La música, como hay buena música, hay mala música también. Hay muy poca buena música. Y cuando digo música me refiero a lo que se canta, a la letra de la canción que se canta. La mayoría de las canciones que se cantan utilizan los instrumentos musicales y la letra para manipular tus emociones y sentimientos. Nada más. No para apuntarte a él. Incluso la gente va a la iglesia con esa mentalidad, ¿verdad? Con esa mentalidad de que vamos a gozarnos. Y vamos a gozarnos, lo llaman a todo ese desorden que hacen en las iglesias a veces, o a escuchar música cristiana que me hace sentir bien. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente que eso ha ocupado el lugar que le corresponde a la palabra. O sea, le voy a poner de esta manera: la palabra está acá arriba, en nuestras reuniones, y todo lo demás es parte de eso, apunta hacia eso. Y todo esto apunta hacia él, no hacia acá. Y se fija hoy en día, artistas cristianos, válgame. Y sobre todo, escuche lo que dicen en sus canciones. ¿Sí? Una teología malísima, satánica, y la gente que los escucha, como no lee la Biblia, lo acepta como que es bíblico. Y muchos no son bíblicos. No. Y ahí está usted escuchándolos y gozándose. Gozándose en el espíritu, como dice. Pues se sale el espíritu suyo. Van a la iglesia y con esta mentalidad. O salen y hoy no sentí la presencia de Dios. ¿Sí? No andamos por sentimientos. Escúcheme bien. No me gustó el servicio, ahora estuvo como que, no sé, la música, no sé qué. ¿Y quién le digo que todo lo que se hace en la iglesia es para usted? A ver, dígame. Póngase a pensar. ¿A quién le cantamos? ¿A usted? Hay peticiones ahí en la iglesia. A ver, ¿qué canción, qué canto quieren escuchar? Porque me hace sentir así, ya sabes. Me recuerda cuando yo andaba aquí y el agua cae. No. Ni la música, ni los cantos, ni la prédica son para usted. Todo es para la gloria de Él. Para que me entienda. Y se lo digo así de una manera molesta, porque eso es lo que ocurre en las iglesias. Porque sí molesta. Y luego sobre todo que expresen eso. No lo sienta. ¿De cuándo acá se trata de que usted lo sienta? Si usted lo siente, ya no es por fe. ¿Ve cómo ha caído enredado en esas falsas enseñanzas?
Y hay un montón de ministerios, el ministerio de danza, el de panderistas, el de esas, no sé cómo se llaman, esos listones que andan ahí, y puro entretenimiento, y la palabra ya, como que, ya. No me cree, ¿verdad? Bien, vamos a Hechos capítulo 2, y ahorita ya voy a terminar rápido. ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que cantar? Yo no digo que no hay que cantar. Es parte de la liturgia. Pero lo que es parte de la liturgia no puede tomar lo que es prioridad en nuestras reuniones. Fíjese bien. Hechos 2.42. Hechos 2.42. Apúntenlo y yo se lo voy a leer ahorita. Dice la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina. 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso? La palabra. En la comunión los unos con los otros. Para los que no les gusta reunirse, no quieren reunirse. Ahorita lo hacemos por este medio porque pues obviamente por la situación. Pero aquí, para participar de la comunión los unos con los otros, ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos como iglesia. Ve cómo sus pensamientos a la luz de la Biblia se derrumban. Tercero, el partimiento del pan, la cena del Señor. A ver, ¿lo podemos hacer ahorita en línea? Sí, pero no es lo mismo. Yo aquí con mi familia y usted allá, pues está bien, digo, no hay problema. Para mí no hay ningún problema. Pero no es como cuando la iglesia se reúne y partimos el pan y bebemos el vino. ¡Wow! Esa es tercera. ¿Y la cuarta? Y las oraciones. Y la música, bueno, no la veo. Y no porque no haya músicos, sí cantaban, decía, Jesús cantó. ¿Sí? Hay salmos. Pero ahora, de hecho, de eso, ¿sí? Número 1, ya han desplazado la palabra. ¿Ok? Termino con esto. No desechemos el consejo de Dios. O sea, no tratemos de inventar cosas a nuestro favor y sacar textos fuera de contexto. Leámoslos completos y miremos lo que gira alrededor de esos textos. O textos a medias, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:23, y ya con esto me voy a callar. Dice, todo me es lícito. Ahí está, hermano. Todo me es lícito. ¿Y lo que sigue, por qué no lo lees? A ver. Porque no te conviene. Porque quieres seguir haciendo de las tuyas. O sea, están negando el señorío de Cristo. Sin saberlo, estás siguiendo las enseñanzas de los nicolaitas. ¿Sí? Alimentando a tus ídolos o a tu ídolo preferido, el yo. Sí. Al que está sentado en el trono, el yo, y no es Jesús. Sí, Pablo dice, todo me es lícito, y todo me es lícito, ¿a poco no? Pero no todo conviene, ¿ok? No todo conviene. Todo me es lícito, ¿sí? Pero no todo edifica. Wow. Espérate, Pablo. ¿Eso es lo que la Biblia dice? Y eso es lo que nosotros debemos de analizar. ¿Me es lícito? Sí. ¿Te conviene a ti? ¿No? ¿Te es lícito? ¿Te edifica? Tampoco. ¿Edifica a otros? Tampoco. Ay. ¿Sí? Ahora vivimos para Cristo y vivimos para otros. También. Para no ser piedra de tropiezo. Oh my God. ¿Se dan cuenta, hermano? La iglesia, está el nicolaísmo en la iglesia ya. No nada más están los falsos maestros, que son los nicolaitas y los de Balaam, sino que están los falsos profetas, que siempre profetizan lo mismo. Cielos abiertos y bendición, y que este es el año de 2020, pues el año de qué, porque nos está yendo la patada, ¿no?
Y siempre los falsos apóstoles hablan de dinero, hablan sobre prosperidad económica, sobre sí mismos y los enseñan a ellos a mirarse a sí mismos como princesos y princesas. Con eso termino hoy. Se me fue el tiempo como siempre. La próxima semana, ahora sí, ya les prometo que voy a cerrar ya con esta iglesia. La última frase que me falta es la del versículo 7, donde donde lo dice lo mismo a las 7 iglesias, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a cada iglesia le dice lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el Espíritu dice. Lo que le acabo de decir ahorita. Tú puedes discernir cuando Dios te está hablando. Y tú también puedes discernir cuando el hombre te está hablando. ¿Ok? Cuando el hombre te está hablando te va a hacer mirarte a ti mismo, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr, o te está haciendo que lo mires a él, a tu líder. Y cuando el Espíritu te habla, siempre te va a apuntar hacia Jesús. Y te va a hablar de Jesús. Y solamente de Jesús. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por estos minutos, Señor, que podemos disfrutarlo, Señor, en tu palabra, Señor, y compartirlo, Señor, con la iglesia, Señor. Esperamos, Señor, que esto sea no únicamente de bendición, sino también de exhortación, Señor, de consuelo y de edificación para el cuerpo de Cristo. Cada uno de mis hermanos, donde ellos se encuentran, Señor, sean edificados de esa manera, Señor. Límpianos, Señor, día a día por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en lo que ya somos. Somos santos, Señor. Tenemos que aprender a caminar en santidad, Señor. Porque tú eres santo, Señor, y nosotros somos tus hijos. Gracias por todo esto, Señor. Bendecimos ricamente a nuestra iglesia local, Casa de Dios Emanuel, a cada uno de mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Señor, sigue supliendo como lo has hecho hasta hoy, en cada hogar, en cada casa, Señor. Y sobre todo guardando, Señor, su salud física, Señor. Y en lo económico también, Señor. Sabemos, Señor, que todo está bien porque no hemos sabido de ningún problema, Señor. Y también por eso te damos las gracias, Señor. Que esto, Señor, siga, Señor, siendo de bendición para nosotros, Señor. Esto que está ocurriendo, Señor. No es como un castigo y no es una maldición para nosotros, Señor. Simplemente a veces nos dormimos y tú usas estas cosas para despertarnos, Señor. Gracias te damos por tu sabiduría, Señor, por tu bondad, Señor, pero sobre todo por tu fidelidad, Señor. Te bendecimos ricamente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga ricamente.